Es tan perturbador las macabras cosas que te puedes encontrar en lo profundo del bosque. Me llamo Carlos y hace algún tiempo trabajé como guardabosques en un parque nacional en el estado de Pensilvania. Soy mexicano, pero tengo nacionalidad en Estados Unidos, ya que me casé con una mujer de acá. Y bueno, mi primer trabajo formal fue ese. Nosotros vivíamos en las afueras de Pensilvania, donde prácticamente es puro bosque. Yo tenía el trabajo de cuidar una gran parte de esos bosques, pues mucha gente suele ir a acampar ahí, ya que hay mucha vegetación y tiene vistas increíbles. Yo debía mantener el orden en el lugar, y también verificar que no hubiera gente extraviada o en peligro, pues como es muy grande, mucha gente se ha perdido ahí, y algunos nunca volvieron. Tengo muchas anécdotas en ese bosque, pero esta la considero por mucho la más aterradora y grotesca. Todo inició en el 2007, cuando comenzó a aumentar el número de desaparecidos en ese bosque. Yo entré ese mismo año a trabajar como guardabosques del lugar. Tenía otro compañero que ya llevaba varios años en ese trabajo. Era mi jefe en ese entonces y me comentaba su preocupación por el aumento de gente desaparecida, pues aún con equipos de búsqueda profesionales nunca encontraban ni rastros de aquellas personas. Así que yo tenía una responsabilidad muy grande. Recuerdo que uno de esos días yo estaba dando una ronda a lo largo del bosque. Iba con mi perro, que también estaba entrenado para arrastrar personas. Yo empecé a caminar por un buen tiempo y, cuando me di cuenta, ya estaba fuera de mi zona de trabajo. No me di cuenta en qué momento me adentré tanto en el bosque. Aún era de día, pero casi no entraba la luz del sol por los altos árboles y sus inmensas ramas. Yo no estaba asustado, pues conocía el lugar y sabía cómo regresar. Lo que me alarmó fue que mi perro empezó a ladrar y a caminar desesperado hacia una dirección, jalándose de su correa que casi se me suelta de las manos. Yo seguí su rastro. Él iba oliendo el suelo y cada vez ladraba más. Él no ladra solo porque sí. Sabía que algo había detectado. Por eso se estaba comportando de esa manera. Así que seguí caminando por donde me iba indicando mi perro, cuando de pronto llegamos a una parte muy escondida del bosque. Ya estábamos demasiado lejos y adentrados en aquel lugar. Era un lugar donde no entraban los rayos del sol. Casi parecía de noche ahí. Y mero al fondo, casi imperceptible a la vista humana, había una cueva muy pequeña. Pero lo que me perturbó fue que por fuera tenía escrito con pintura: abrazos gratis. Mi perro estaba incontrolable. Ladraba muy desesperado, queriendo meterse a la cueva. Yo saqué mi arma y muy lento empecé a acercarme para ver qué era lo que había dentro, que a mi perro inquietaba de esa manera. Tuve que encender mi linterna, pues allí dentro estaba completamente oscuro. Pero cuando lo hice, pude ver una gran cantidad de lo que parecía huesos humanos, esparcidos por toda la cueva, junto con un olor nauseabundo, casi insoportable. Yo no pude llegar al fondo de esa profunda cueva, pues sabía que tenía que dar aviso a la policía, y no quería manchar lo que parecía ser una escena del crimen. Mi radio no funcionaba, pues en ese lugar no había señal, así que tuve que volver para poder usar mi radio y avisar lo acontecido. Dentro de poco el lugar se llenó de policías. Se adentraron en la cueva y encontraron lo que yo les había dicho: restos de huesos humanos y algunas prendas y celulares rotos también, así como otro tipo de artículos personales de esa pobre gente, que aún no sabían de quién o de qué habían sido víctimas. Al principio se habló de algún animal, pero lo descartaron de inmediato cuando, al llegar a lo profundo de esa cueva, se encontraron con un catre viejo y sucio, junto con un colchón en muy mal estado, así como muchos cuchillos de diferentes formas y tamaños. Y en la pared había garabatos o escritos que no se entendían, así que de inmediato supimos que él, o los que causaron el crimen, eran humanos. Ahí fue cuando empezó la búsqueda, para dar con los presuntos responsables de todas esas muertes, pues todos los restos fueron analizados,
y resultaron ser de toda esa gente desaparecida en ese bosque. Lo que más llamaba la atención de la policía era que algunas de esas personas habían desaparecido apenas hace días, y sus cuerpos ya estaban completamente en los huesos. Así que se hablaba también de que él, o los responsables, eran caníbales. La búsqueda duró días, pero no había rastro de los culpables. Así que la policía decidió dejar cámaras por distintos puntos de esa zona y dejar vacío el lugar de nuevo para que ellos se sintieran seguros de regresar de nuevo a su guarida, si así se le puede decir. Así que eso hicieron. Los primeros días no hubo señal de nadie, pero una noche se pudo ver por una de las cámaras a una pareja de personas, si es que así se les puede llamar, pues no parecían del todo humanos, ya que caminaban como si fueran simios y sus rostros estaban desfigurados, como si fueran algún tipo de mutantes. Se vio cómo entraron a la cueva y de inmediato llegaron todos los policías armados, apuntando hacia la cueva. Los tenían acorralados. Les dijeron que salieran con las manos arriba, pero no salía nadie. De pronto, de la nada salió el hombre, corriendo a atacar a uno de los oficiales, de una forma muy salvaje. Tuvieron que dispararle, pero no murió. En eso entraron por la mujer y se llevaron a ambos a la cárcel del condado. Intentaron interrogarlos, pero ni uno de los dos sabía hablar. Se comunicaban con señas y no sabían cómo actuar. Les fue muy difícil a los agentes interrogarlos, pero se comprobó que ellos eran los responsables de todas las desapariciones y fallecimientos de aquellas víctimas. Así que los pusieron en prisión de máxima seguridad. También se descubrió que habían tomado esa lata de pintura de las pertenencias de una de las víctimas y habían escrito abrazos gratis en su cueva para atraer a las personas, según ellos, pues de alguna manera habían aprendido esa frase de las personas, porque también se comprobó que las espiaban y trataban de estudiar antes de cazarlas. Eran como monstruos. Todo eso hizo que la gente dejara de ir a acampar por un tiempo. Yo después de eso tuve miedo de hacer mis rondas por el bosque, pues no se sabía si iban más de ellos. Y a decir verdad, es algo que nunca sabremos, pues tal vez sí haya, pero en las profundidades del bosque, a donde nadie ha llegado nunca, pues esos bosques son inmensos, y después de cierta zona está prohibido pasar, por los animales que habitan ahí, y también por el riesgo a perderse. Yo duré unos años más en ese trabajo, y después me retiré, pero sin duda, una historia que seguiré contando aún con miedo, por el resto de mi vida. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Esta historia que les voy a contar me sucedió cuando laboraba como guardabosques en un bosque muy famoso de Veracruz. Esto fue hace muchos años y es solo una de las 1000 anécdotas paranormales que me sucedieron en ese lugar. Ese bosque es algo popular para los turistas, pues se caracteriza por la niebla que hay con él. Puede ser un poco tétrico, pero para muchos es lo que le da esa belleza diferente, pero que también se prestaba para que esas cosas paranormales pasaran ahí. En una ocasión hubo una despedida de soltera en una de las cabañas que se encuentran dentro del bosque, y recibimos una llamada por parte de una de las chicas de esa cabaña, pues decían que habían visto a un hombre que las espiaba desde afuera, que mandaran a alguien por favor. Así que a mí me tocaba ir a revisar. Llegué a la cabaña, que era la única que estaba habitada esa noche. Toqué la puerta y salieron las 5 jóvenes que se estaban quedando ahí. Me contaron que ellas estaban afuera de la cabaña, bebiendo y platicando, cuando de pronto escucharon unas pisadas viniendo de los árboles. Alguien caminaba y pisaba las hojas. Ellas voltearon de inmediato, pero al principio no vieron nada y pensaron que solo era un animal. Pero que después de varios minutos, 2 de ellas habían visto como un hombre estaba viéndolas detrás de un árbol, con una sonrisa enorme. Las chicas gritaron y las demás voltearon de inmediato. También pudieron ver aquella silueta parada detrás del árbol.
con la sonrisa brillante que fue lo que les permitió descifrar que se trataba de una persona. Así que de inmediato corrieron a resguardarse en la cabaña, pero que al poco tiempo habían observado a ese mismo hombre pasar por la ventana, con la misma sonrisa. Ellas estaban muy asustadas cuando estaban contándome todo. Me pidieron que por favor fuera a revisar a los alrededores y detuviera a esa persona, pues apenas era la primera noche que ellas pasarían allí, y no querían irse. Así que yo les dije que no se preocuparan, e iría a revisar toda la zona. Les dije que se encerraran y que yo les haría saber cuando detuviera al sospechoso. Me retiré y empecé la búsqueda, adentrándome en el bosque. Ya estaba oscureciendo y la niebla se hizo presente. Sinceramente yo no terminaba de acostumbrarme a eso. Siempre se me hizo algo aterrador. Encendí mi linterna y empecé a revisar el área, cuando de pronto escuché pasos detrás de mí, pisadas muy lentas. Yo volteé enseguida y ahí lo vi, entre la niebla y los árboles. Era una silueta de un hombre muy alto, pero lo que más resaltaba era su sonrisa brillante, muy grande y macabra. Cuando lo apunté con la linterna desaparecía. Parecía que era una sombra y le pregunté: ¿quién eres? ¿Qué andas haciendo aquí? Es una zona privada. Pero no respondía. Solo seguía con esa sonrisa de oreja a oreja. Le volví a repetir que tenía que irse de ahí. Pero de un momento a otro, esa figura empezó a caminar hacia mí. En ningún momento dejaba de sonreír. Yo empecé a caminar hacia atrás y, para serle sincero, estaba aterrado. Aparte de que no traía con qué defenderme. Le dije que no se acercara más, pero parecía que ni siquiera escuchaba lo que le decía. Entre más se acercaba, más veía su horrible sonrisa. Cuando supe que el tipo, o la cosa esa, venía por mí, yo me eché a correr sin voltear atrás. Estaba tan aterrado que cuando quise llamar por radio para pedir ayuda, tiré el radio al suelo. Yo no quise voltear atrás y solo seguí corriendo. Pasó un tiempo y me detuve de repente, pero cuando volteé ya no estaba aquel hombre. Ya no había nadie. Yo empecé a entrar en pánico cuando noté que no sabía dónde estaba. No me había dado cuenta de cuánto me adentré en el bosque, y sin fijarme por dónde iba, que terminé perdido. Yo empecé a caminar por un buen rato, intentando llegar a algún lugar que pudiera reconocer, pero todo lo que veía era nuevo para mí, hasta que oscureció por completo. Solo éramos mi linterna y yo, contra ese imponente bosque en la noche. Y bueno, también contra eso que sabía que estaba por algún lado. Solo me daba esperanza que las chicas y mi superior sabían dónde estaba, y que si no aparecía en unas horas mandarían a buscarme. Así que intenté guardar la calma, pero esa calma se vio totalmente interrumpida cuando volteé a ver atrás de mí. Había un árbol muy grande, lleno de lo que parecía ser personas colgadas en cuerdas, ya sin vida. Al fondo de ese árbol estaba él, parado, con esa misma sonrisa que tenía desde el principio, observándome, viendo cómo temblaba del miedo. Y le gustaba. Sé que le gustaba verme así a ese malnacido. Yo empecé a caminar hacia atrás aún en shock y tropecé con una piedra y mi lámpara se me cayó. Cuando le encontré de nuevo y volví a apuntar hacia el árbol, ya no estaba. Ni las personas colgadas, y parecía como si todo me lo hubiera imaginado. Pero no. Yo sé y estoy seguro de lo que vi. El hombre o lo que fuera eso también había desaparecido. Así que empecé a correr de nuevo sin rumbo fijo, pues aún no sabía dónde estaba, hasta que por fin vi a lo lejos la luz de una linterna. Sentí como el alma me regresaba al cuerpo. Corrí lo más rápido que pude hacia esa luz. Era mi superior que con otro compañero habían ido a buscarme. Yo, muy asustado, les conté todo lo que me había pasado, esperando que se burlaran de mí y que no me creyeran. Pero fue todo lo contrario, pues ellos también lo habían visto.
Y no solo eso, sino muchas otras apariciones extrañas, así como ruidos inusuales que no eran de animales. Mi jefe mencionó que ese bosque tenía mucha historia. Algunos hechos trágicos pasaron allí, gracias a la delincuencia. Así que a él se le hacía normal que ese tipo de cosas paranormales sucedieran. En cuanto a las chicas, al día siguiente se fueron, pues después de ese hecho era lógico que tuvieran miedo. Después de eso era muy raro que las cabañas tuvieran gente. Casi nadie las rentaba, pues se contaban muchas cosas que sucedían en ese lugar. Yo ahora ya no trabajo allí, pero me pregunto si sigue habiendo valientes que se atrevan a quedarse en ese bosque. Me llamo Luis. Yo era guardabosques en el estado de Oaxaca. Era una zona turística, así que mi trabajo consistía en velar por la seguridad de la gente. Este relato comienza cuando un día mi colega y yo recibimos una alerta en nuestros radios. Nos dijeron que había un turista extraviado en la zona, un joven que acampaba con sus amigos, que lo buscáramos dentro de la zona donde esa gente estaban acampando. No había mucho personal, pero nos dijeron que si no aparecía ese día, llamarían a la policía para iniciar la búsqueda con más equipo. Se nos pidió encontrarlo, pues no querían que la situación se hiciera más grande. Suena feo, pero lo que más les importaba era que eso no llegara a los medios y le diera mala fama al lugar. Por ende perderían turistas. Así que mi compañero y yo empezamos la búsqueda, pero no estaba dentro de la zona permitida para turistas. Recorrimos toda la zona hasta que empezó a oscurecer. Nosotros reportamos a nuestros superiores que no lo habíamos encontrado, pero nos pidió que saliéramos de esa zona, que tal vez el joven se había salido de ahí estando ebrio y se había perdido. Así que obedecimos. Nos adentramos cada vez más en el inmenso bosque. Nos imponía mucho, pues esa zona sí era peligrosa por los animales que ahí habitan, y más siendo de noche. No me di cuenta de cuánto tiempo caminamos, pero de pronto llegamos a un arroyo, y del otro lado vimos una pequeña casa de madera, muy vieja y en mal estado. Se veía luz como de una fogata dentro de ella. De pronto la niebla se hizo presente. Mi compañero me dijo: deberíamos de cruzar el arroyo para investigar esa casa, ¿no? Yo le respondí que sí, pero que tendríamos que caminar para encontrar el punto más bajo del agua, ya que era peligroso por la corriente. Así que eso hicimos. Empezamos a caminar por la orilla de ese pequeño río, cuando de pronto vimos a una señora dentro del agua. Tenía un vestido negro, pero no podíamos ver bien su cara debido a la niebla. Al principio pensamos que se estaba bañando porque se echaba agua con lo que parecía ser un recipiente. Pero entre más nos acercamos, vimos algo que nos hizo quedarnos atónitos, pues lo que se echaba no era agua, sino sangre. Cuando vimos eso, yo detuve a mi compañero y le hice una seña de que hiciera silencio, pues no quería que aquella mujer se diera cuenta de que estábamos allí. Caminamos lo más sigilosos que pudimos hacia un árbol para poder escondernos detrás de él, y solo la observamos. Era una anciana de avanzada edad, quien sonreía mientras aventaba todo ese líquido a su cara y cuerpo. Mi compañero me preguntó muy despacio: ¿Qué hacemos? Yo le contesté que nos teníamos que ir. La verdad, esa situación era muy perturbadora, pero en eso sonó mi radio. Era mi superior preguntando que si habíamos encontrado algo, y en ese instante, aquella mujer volteó de golpe hacia donde estábamos, con unos ojos de furia. Venía caminando hacia nosotros, pues sabía perfecto que estábamos detrás de ese árbol. Nosotros estábamos sudando frío, estábamos aterrados, pero de pronto se escuchó un grito desgarrador masculino viniendo de esa casa. La anciana volteó y de inmediato empezó a correr con una velocidad impresionante hacia lo que parecía ser su casa. Mi compañero me dijo: es el momento, larguémonos de aquí. Pero yo no podía irme, sabiendo que allí había alguien que necesitaba ayuda.
pues aquel grito era como de dolor, y sabía que podía tratarse de aquel turista que estaba desaparecido. Así que le dije, vete tú, yo me quedaré a averiguar qué hay dentro de esa casa. Él me preguntó que si estaba loco, que mejor nos fuéramos y regresáramos con ayuda, pero algo dentro de mí no me permitió retirarme, dejando sola a aquella persona que probablemente estaba siendo víctima de esa señora. Así que me quedé. Mi compañero se fue corriendo y yo decidí cruzar aquel río de una vez por todas. Encontré un lugar donde el agua me llegaba a las rodillas y ahí crucé del otro lado. Caminé agachado hacia aquella casa, pues no quería que esa anciana me viera. Cuando estaba a punto de llegar, volví a escuchar el grito de dolor más horrible que he escuchado en toda mi vida. Cuando llegué a la ventana, pude ver a un joven, atado de manos y pies, amarrado a lo que parecía ser un barrote. Pero lo más perturbante fue que aquella anciana le estaba haciendo cortes en el cuerpo y llenando de sangre aquel recipiente de madera. Yo estaba temblando. Sentía todo mi cuerpo tenso y no sabía qué hacer. Observé todo el lugar y era algo asqueroso. Había restos de animales por toda la casa y una hamaca vieja, donde parecía que dormía aquella señora, o monstruo o lo que fuera. Yo salí corriendo de inmediato, pues no tuve el valor para enfrentarme a aquella tenebrosa mujer. Estaba seguro que era una bruja. Yo siempre creí en todas esas cosas y también sé que eso es real. Así que simplemente decidí huir y esperar a que llegara la ayuda que mi compañero había ido a pedir. Crucé nuevamente el arroyo, pero cuando me encontraba ya del otro lado, escuché la risa horrorosa de aquella mujer, quien estaba parada del otro lado del río, viéndome y burlándose, con la cara manchada de sangre al igual que sus manos y ropa. Una imagen perturbadora que aún me acompaña. Yo salí corriendo gritando del miedo. Corrí sin parar hasta llegar a la zona turística y ahí ya estaba mi compañero con 3 oficiales de policía, quienes iban a buscar a aquel joven. Yo les conté que pensaba que el joven era el que había visto en esa casa, que necesitaba ayuda y que se dieran prisa. Yo ya no quería regresar a ese lugar, pero tuve que hacerlo, ya que mi compañero no recordaba el camino para llegar hasta ahí. Así que con mucho temor, regresé junto con los oficiales al lugar. Pero al llegar ahí, la casa había desaparecido. ¿Cómo era posible eso? Ya no había rastro de aquella pequeña casa ni de la mujer, ni mucho menos del joven. Los oficiales dudaban de lo que les había contado y me preguntaron muchas veces que si estaba seguro de lo que había visto. Yo ya no sabía cómo decirles que sí fue real. Mi compañero también les decía que él también había visto la casa y aquella mujer, pero nunca encontramos nada. Caminamos por todo ese lugar, incluso cruzamos el río, pero no había ni un solo rastro de que allá alguna vez hubiera habido alguna casa o construcción. Solo había árboles y ramas. Todo fue demasiado confuso y aterrador. Por días no pude ir a trabajar y mi esposa fue la única que creyó en mi historia, pues ella también cree en brujería. Jamás volví a salir de la zona turística y tampoco nunca más supieron que fue de aquel joven turista desaparecido. La noticia sí se hizo pública, pero como en ese entonces no había redes sociales, por eso no fue tan viral como ahora le llaman. Solo quiero decirles que las brujas malas sí existen. Son personas malvadas que tienen pactos con otros seres malignos y pueden llegar a destruir vidas. Tengan mucho cuidado.